¿Qué estudiar del sistema nervioso central parte 1? En este primer video vamos a ver lo que es generalidades del sistema nervioso y vamos a hablar también de lo que es médula espinal, que es la primera parte del sistema nervioso central. En el siguiente video vamos a hablar de lo que es el encéfalo, que sería la parte del sistema nervioso central que está dentro del cráneo, incluiría eso el cerebro, cerebelo y el tronco cefálico. Y por último vamos a hablar de las vías de conducción en un tercer video. En el caso de las generalidades, lo primero que tenemos que ver cuáles son las funciones del sistema nervioso central, que básicamente lo que hace es recibir estímulos, procesarlos y generar respuestas. Estos estímulos van a venir por vías que son aferentes, o sea que traen información al sistema nervioso. Pueden ser distintos tipos de sensibilidad, pueden ser sensibilidad somática o vegetativa, pueden ser algo exteroceptivo, o sea, sensaciones del exterior o del interior del cuerpo. Por ejemplo, en el interior del cuerpo es muy común, nosotros sabemos en qué posición está cada parte de nuestro cuerpo, o si el músculo está en contracción o relajación, porque nosotros tenemos receptores en nuestro cuerpo. Entonces, aunque tengamos los ojos cerrados, sabemos en qué posición está en nuestro cuerpo y podemos hacer los movimientos en consecuencia. En el caso de las vías eferentes, que son las que llevan las respuestas del sistema nervioso central hacia el exterior, esto se puede utilizar por varias formas. La forma más común o la forma que más es visible para nosotros es la de un músculo. Hay una vía eferente que va a llevar a la respuesta para que se produzca una contracción muscular, por ejemplo, para mover una parte del cuerpo. Puede ser también para la movilización del tubo digestivo, la contracción de arterias, pero también hay respuestas a nivel de glándulas que permite secretar algunas sustancias. Vamos a ver que todas estas funciones están dadas gracias a una célula especializada en recibir y transmitir impulsos, que son las neuronas. Las neuronas, fíjense, tienen un cuerpo, ¿tá? Y tiene una prolongación larga que se llama axón. En el cuerpo tenemos unas ramificaciones que son las dendritas, que son las encargadas de recibir los estímulos, y en el final del axón tenemos los terminales del axón o teledendritas, que son las que se encargan de hacer sinapsis o contactarse con otras células para transmitir el impulso. Fíjense, entre medio, todo el axón está revestido por unas células especializadas que envuelven con su membrana celular a lo que es el axón para aislarlo y para generar un impulso que no tenga que ir un paso por paso, sino que vaya saltando y que vaya más rápido. Estas vainas, que nosotros le llamamos mielina, como son formadas por las membranas celulares como ya sabemos están formadas por una bicapa lipídica, esta mielina es básicamente grasa. Entonces eso nos va a dar mucha importancia cuando nosotros veamos el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver distintos elementos y siempre vamos a ver que hay sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris acá y después todo demás sustancia blanca. ¿Esto qué quiere decir? La sustancia gris y sustancia blanca nos hacen pensar, digamos, si bien hay axones y cuerpos en todos lados, donde vemos sustancia gris es donde hay acúmulos, donde hay muchos cuerpos de neuronas, porque ahí son centros de procesamiento, ya sea la corteza cerebral, los núcleos de la base o las astas de la médula. Siempre ahí hay centros que están procesando la información y donde están partiendo la información o está recibiendo información. Mientras que la parte blanca nosotros tenemos que pensarla como manojos de cables. ¿Por qué? Porque son muchas axones que van envueltos en su mielina, y como la grasa la vemos blanca, en el sistema nervioso central también la vamos a ver blanca. Entonces nosotros pensamos sustancia gris, cuerpos neuronales, sustancia blanca, axones. Entonces cuando nosotros vamos a estudiar los núcleos, los centros de procesamiento, estos asientan en sustancia gris, y cuando vemos las vías que son por donde pasan los axones para conectar distintos elementos, es sustancia blanca. Pero fíjense, algo muy, muy importante en cuanto a lo que son las neuronas. Nosotros muchas veces vamos a describir primera, segunda neurona de una vía. Y por ahí es antiintuitivo, pero fíjense, esto es lo que es vía piramidal, que es la vía motora principal. El cuerpo de la neurona está en la corteza, baja
por todo el tronco encefálico, llega hasta la médula, a la altura donde tiene que salir y hace sinapsis con la segunda neurona. O sea, literalmente una neurona puede tener 1 metro de largo. Una sola célula puede tener 1 metro de largo. Algo que es microscópico así. Esto es para que se hagan idea. Nosotros siempre yo me voy al libro de física, al Gannon, que ilustra estas dimensiones haciendo una comparación. Como si dice que si uno tiene un cuerpo neuronal que le agrandamos hasta que sea del tamaño de una pelotita de tenis, las prolongaciones dendritas ocuparían una habitación promedio. No sé qué es una habitación promedio para ello, pero yo imagino una habitación de 3x3. Y el axón mediría 1.6 kilómetros, que para ellos sería una milla. Para los yankees sería una milla. Entonces fíjense las dimensiones que tienen las neuronas. ¿Ah? Imagínense, el cuerpo es la pelotita de tenis y el axón es un cable de 1,5 kilómetros, kilómetro de 600, 1,6 kilómetros. Así que ahí nos hacemos la idea por qué cualquier lesión nerviosa es muy difícil de reparar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una neurona que inclusive llega hasta el cerebro. Y fíjense, vía piramidal tienes 2 neuronas. La primera es de acá hasta el asta de la médula. Y de la médula, todo el nervio hasta que llega el músculo es otra neurona. O sea que tenemos una neurona para un músculo del pie, nace en la columna, pasa por toda la cadera, el muslo, el pie, la pierna, para llegar al pie y hacer sinapsis. También otro metro más. Son vías muy largas, ¿tá? Y son solamente 2 neuronas. Acá tenemos una imagen, si bien no se ve tan bien, está mostrando lo que es no la vía piramidal, sino que está hablando esta neurona que es la que sale, ¿tá? Que es la que sale, que es motora para contraer el músculo, ¿tá? El estímulo, por ejemplo, es si nosotros nos tocamos algo caliente, nos quemamos. Entonces, antes de nosotros tener consciente el dolor o que lo estamos quemando, la información viaja por un nervio sensitivo, hace sinapsis y hace un arco reflejo acá para la neurona motora. También la información sube para hacerse llegar al cerebro y hacerse consciente, y vuelve acá como acto reflejo para sacar la mano. Bien, un dato muy importante: siempre que nosotros vemos una neurona motora, tenemos el cuerpo acá y sale. Este dibujo no me gusta mucho, este dibujo no quería darlo vuelta porque no se iba a poder leer bien, pero siempre tenemos que ver como nosotros vemos una tomografía, lo anterior está para arriba y acá está lo anterior, está para abajo. Siempre, fíjense, en la médula espinal las raíces anteriores son motoras y las posteriores son sensitivas. Pero eso también nos lleva para aprender algo que creo que yo lo había dicho en un video de los primeros, cuando hablamos de generalidades de todo, que fíjense, acá tenemos el cuerpo de la neurona motora que sale y hace todo el camino hasta el músculo. Y tenemos acá el receptor de piel de la neurona sensitiva que viaja acá y hace sinapsis acá en el asta posterior para subir. ¿Y dónde está el cuerpo de esta neurona que lleva desde la piel hasta acá? Y está acá, está en el nervio. Entonces en el nervio nosotros vemos que un nervio finito, y cuando se dilata, que es un ganglio, ¿tá? Ese ganglio tenemos que pensar que son cuerpos neuronales también, pero que están fuera del sistema nervioso central, porque esto sería periférico. Entonces siempre que vemos un nervio sensitivo va a haber un ganglio. Entonces, como las raíces posteriores de los nervios raquídeos son sensitivas y las anteriores son motoras, la raíz posterior siempre va a tener un ganglio, ¿tá? Y es el famoso ganglio de raíz posterior. Obviamente, esto los recuerdo, si bien eso ya técnicamente lo vamos a ver ahora en el tercer video. El sistema nervioso vegetativo controla todas las cosas que nosotros conscientemente no podemos controlar, ya sea como la contracción de la pupila, la broncodilatación o broncoconstricción, la frecuencia cardíaca, la actividad digestiva. Todo eso nosotros no lo manejamos, entonces eso está llevado por el sistema nervioso vegetativo. Y este se divide en 2 partes, una parasimpática y uno simpático, que van a tener las mismas funciones pero contrapuestas. ¿Qué quiere decir? Uno contrae la pupila, otro dilata. Uno contrae los bronquios, otro relaja los bronquios.
Uno hace que aumenta la frecuencia cardíaca, que es el simpático, y otro lo hace más lento, que es el parasimpático. ¿Tá? Entonces, cada uno tiene una función contrapuesta porque se van regulando entre ellos dos. Acá vemos anatómicamente nosotros el sistema nervioso central. Primero todo lo vamos a dividir a partir de acá en la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral, y todo esto que es el encéfalo, que está dentro de la cabeza. Encéfalo quiere decir justamente dentro de la cabeza. Y ahí está incluido el cerebro, el cerebelo y esto que está acá, que es el tronco cefálico. El tronco cefálico es el bulbo, el puente y una partecita más ahí arriba, que es los pedúnculos cerebrales, pero en algunos libros lo hablan como mesencéfalo. Bien, vamos primero con la médula espinal. Dijimos, es una estructura cilíndrica, aplanada de delante hacia atrás, ¿está? Que va desde arriba, ¿tá? De la unión entre la columna y el cráneo, técnicamente se continúan, pero hay un punto que nosotros decimos de acá para abajo es médula espinal, de acá para arriba ya es el bulbo. Ese punto lo podemos definir de varias formas. ¿Tá? Una es la decusación de las pirámides. ¿Tá? La decusación de las pirámides es que en la médula, fíjense acá tenemos la médula, tenemos un surco en la cara anterior, en un punto se cruzan fibras a esa altura y desaparece el surco por 1 milímetro, en un segundito que desaparece ese surco. En ese punto donde está la decusación de las pirámides, ahí decimos que es el límite. Otro límite que podemos poner es la emergencia del primer parraquidio, y un tercer límite que podemos poner también es lo que es el arco posterior del atlas, perdón, arco anterior del atlas. Hacia abajo, fíjense, llega hasta abajo y acá está, me gusta esta imagen más. Fíjense, en el recién nacido, la médula espinal y la columna ocupan el mismo espacio. Pero ¿qué pasa? A medida que vamos creciendo, nuestra columna, la columna va a crecer mucho más que lo que va a crecer la médula. Entonces, ¿qué va a pasar? La médula va a quedar mucho más corta. Entonces, esta médula, y que tenía el mismo tamaño que la columna, poco a poco va a pasar por acá, que es un poquito más corta, que fíjense, S1, falta en todo el sacro, y llega al adulto, que en el adulto es así, que es lo que se ve acá en esta imagen de acá. La médula llega más o menos hasta L2. Ahí en esa parte en L2 es cuando se va afinando la médula, formando lo que son el cono medular, y después termina prolongado por una formación fibrosa que se desprende, porque ya no hay más células nerviosas, simplemente un armazón fibroso que va a llegar y se va a insertar abajo en el sacro. Y ese cordón fibroso se va a llamar filum terminal. Por debajo de esto solamente vamos a tener filum terminal, y vamos a tener también, fíjense que acá este es el nervio S1, que originalmente nace acá y sale para allá, pero a medida que va creciendo uno más rápido que el otro. Fíjense, ahora nace acá, tiene que bajar y hacer esto, y cuando llega acá en el adulto, sale de acá, porque fíjense, bueno, acá en realidad todavía no llega, en el adulto es hasta acá, hasta L2 llegaría. Saldría por acá, baja y sale por S1. Entonces, acá tenemos todos los nervios, el S1, el S2 que va para abajo, el S3, el S4. También tenemos el L5 que tendría que salir de acá, bajar y salir por este orificio. Fíjense, todo acá tenemos un manejo de cable, que son los nervios que van a salir más abajo. Y ese manejo de nervios junto al filum terminale es lo que nosotros vamos a llamar cola de caballo o cauda equina. Acá vemos, ¿tá? Esto es una médula espinal, medio fea la imagen, pero parecía más linda cuando no estaba en pantalla completa. Este es la médula, cono terminal, y a partir de acá viene el filum terminale, y todo esto son los nervios que van a bajar y van a salir así, que es la cauda equina. Fíjense, tiene un montón de cosas, parece una cola de caballo. Bien, a ver que no me haya olvidado de nada. ¿Ah? Obviamente la médula espinal va a tener 4 porciones, ¿ah? Una por cada porción de la columna, ¿ah?
y va a respetarla, la cervical, la torácica, la lumbar, la sacrocoxígea, que acá cuando miden lo mismo las dos, coinciden, ¿tá? Entonces acá sería la sacra empieza acá y termina acá, y acá está el coxígeo, acá está la médula lumbar, pero a medida que se va achicando, fíjense, la columna vertebral dorsal llega hasta acá y la médula dorsal es de acá hasta acá. ¿Ah? Fíjense, no se condicen tan bien. Ahora, dijimos, es cilíndrico, aplastado de adelante hacia atrás. La pregunta del millón, ¿esto es estable así durante toda la médula? No. En dos lugares va a tener como engrosamientos que nosotros llamamos intumescencias. Esa intumescencia la tenemos acá a nivel cervical y a nivel lumbosacro. Y ustedes me dicen, ¿por qué tendremos justo en esos lugares esas dilataciones? Porque justamente nosotros tenemos los nervios que van yendo a todo lo que es el tronco, y a la altura cervical y a la altura lumbosacra salen los nervios que también van para los miembros superiores e inferiores. Entonces, por ahí necesitamos más neuronas para que produzcan estos nervios, y obviamente ahí está lo que son las intumescencias. ¿Tá? En cuanto a la forma, nosotros dijimos, es cilíndrico, aplanado de delante hacia atrás, y ahí nosotros vamos a describir 4 caras. Una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. En la cara anterior, en el centro, vamos a encontrar un surco medio anterior. Es un surco que es bien profundo, fíjense, llega casi hasta la mitad. ¿Tá? Es un surco profundo, y a sus lados vamos a tener estos otros surcos que son poco marcados, que son estos que están acá, que son los surcos anterolaterales. ¿Tá? Antes los llamamos surcos colaterales, pero ahora se le dice surcos anterolateral. Este surco, fíjense, de ahí van a ir emergiendo las raíces anteriores del nervio espinal. ¿Tá? Van en varias raíces para formar uno, que se va a unir con una raíz sensitiva para formar el nervio raquídeo, que es mixto. ¿Tá? Acá lo damos vuelta, fíjense, esto es anterior y esto es posterior. En la parte posterior tenemos un surco que es muy poco profundo. Yo acá no lo han dibujado bien, me gustaría... Tiene un surco, no es tan plano, que es poco profundo, y después continúa con un tabique, que también llega casi hasta acá, hasta la sustancia gris. Esto es el surco medio posterior. Y además también tenemos surcos posterolaterales, que son este que está acá y este que está acá, que es donde van a entrar los nervios sensitivos. ¿Tá? Acá tenemos el ganglio raíz posterior y entran para acá, pues son sensitivos. Y vamos a tener además unos surcos que son los intermedios. Estos surcos intermedios generalmente aparecen en la parte superior de la médula espinal, porque van a separar 2 cordones de fibras que hacia abajo, digamos, de la sexta dorsal hacia abajo no van a existir alguna, entonces por ahí generalmente no se ve ese surco, pero a partir de la sexta dorsal para arriba se empieza a ver, ¿tá? Que divide los haces de Gol y de Gurdach. Por último, las caras laterales no vamos a hablar mucho porque no hay mucho para señalar, y están ubicadas entre los surcos anterolateral y posterolateral. Ahora, si nosotros cortamos al medio la médula espinal, vamos a encontrar esto. Y fíjense que acá ya sí invertí las imágenes. ¿Por qué? Porque me interesa que se vean bien, porque estamos hablando de la parte interna, no tenemos que acostumbrar a verlo bien como se debe. ¿Y cómo es que se tiene que ver? Lo anterior hacia adelante, porque al igual que como vemos las tomografías, se tienen que ver como si fuéramos desde abajo. Cortamos la rodaja y lo vemos desde abajo. ¿Tá? Entonces nos queda lo anterior hacia arriba y lo posterior hacia abajo. Fíjense, tenemos acá el surco medio posterior, surco medio anterior. Nosotros vamos a ver que en la configuración interna, a grosso modo, vamos a ver que está todo rodeado por sustancia blanca, y en el centro hay una formación de sustancia gris que podemos decir que tiene forma de H, o podemos decir que son 2 semilunas que se tocan en el centro. ¿Tá? Y acá en el centro, donde están tocando las 2 semilunas, o es la parte horizontal del H, encontramos un pequeño conducto que es el canal del epéndimo. Esto, si ustedes vieron en histología, el sistema nervioso central se forma a razón de un tubo, que es el tubo neural,
esa luz que tenía el tubo neural es lo que va a formar en la médula espinal el conducto del epéndimo. Hago una aclaración. La médula espinal de largo mide más o menos 45 centímetros, depende del tamaño de cada paciente. ¿Y cuánto mide de ancho o de diámetro anteroposterior? Y fíjense, más o menos va a medir de promedio 1 centímetro. Así que ustedes, depende del tamaño de su mano, pero se puede ver el meñique y más o menos ese es el tamaño. Si ustedes tienen alguna vértebra, fíjense el foramen vertebral. En el foramen vertebral entra el dedo y tiene que quedar espacio para que entren las envolturas, el líquido que está alrededor de la médula. Entonces la médula es muy chiquita, entonces acá va a pasar algo que vamos a verlo mucho en nervioso, que si uno quiere la parte general es simple, ¿sí? Pero ustedes pueden ir agregando detalles a medida que ustedes van profundizando y prácticamente no podemos terminar más de agregar detalles porque se hace recontra específico y no tiene sentido. Nosotros tenemos que saber lo general y tenemos que ir marcando, justamente es la idea del video, marcar hasta dónde tienen que estudiar más o menos en profundidad cada uno. Obviamente eso va a depender de cada docente, lo que le va a exigir. Pero acá tenemos la forma de H o fórmula de las dos semilunas. Y va a estar rodeado de sustancia blanca. La sustancia blanca, nosotros técnicamente podríamos decir que tenemos, vamos a ver en este de arriba que me gusta más, tenemos una semiluna, la otra semiluna, contacto en el centro, este es el conducto del epéndimo, esto sería el cordón lateral, otro cordón lateral, este sería un cordón posterior de sustancia blanca y este un cordón anterior. ¿Cuál es el límite? Acá entran los nervios sensitivos y este es el surco anterolateral y acá sería el surco, perdón, este es posterolateral y este sería anterolateral, donde están los nervios motores. Fíjense, no son iguales en todos. En distintas partes va cambiando la morfología, ¿no? En algunas porciones, principalmente a nivel lumbosacro, vamos a encontrar esta pequeña prolongación que está acá, que es lo que nosotros consideramos el asta lateral. Teníamos una asta anterior, que es esta que está acá, que es motora, una posterior que es sensitiva. Fíjense, esta es la sistematización de lo que es la sustancia gris. Todo lo que está del foramen del epéndimo para adelante suele ser motor y todo lo que está para ahí abajo suele ser sensitivo. Y lo que está más cerca del conducto del epéndimo suele ser vegetativo y lo que está más lejos es somático. Entonces, acá en verde tenemos el somatosensitivo. En amarillo tenemos el víscero sensitivo, o sea, la parte vegetativa de la sensibilidad. En azul tenemos víscero motor. Y en este color medio, no sé si llega a naranja, medio un amarillo pálido, tenemos lo que es lo somatomotor. Y en esas partes donde necesitamos más influjos vegetativos, esta asta lateral va a crecer y va a manifestarse, ¿sí? Y ahí es donde aporta. Fíjense, el asta lateral de D1 a L2 principalmente tiene función simpática y de S2 a S4 tiene actividad parasimpática. Recuerden esto porque después lo vamos a ver en el tercer video. En cuanto a la sustancia blanca, dijimos tenemos cordones anteriores, laterales y posteriores, acá está bien más marcadito, pero a su vez esto nosotros dijimos que eran manojos de cables, entonces podemos dividirlo porque qué función o hacia dónde van cada manojo de cable. Volvemos que esto va a depender de qué tan profundo lo vamos a ver, depende de cada docente. Nosotros vamos a tener dentro de tanto de la médula como del cerebro, vamos a tener fibras que van a conectar neuronas que están en el mismo nivel. Por ejemplo, el arco reflejo monosináptico que habíamos visto nosotros en una de las primeras diapositivas. El receptor está en el músculo, cuando se golpea acá se estira el tendón, se estira el músculo, da el influjo que hace sinapsis acá, pero también sube, y de acá hace un efector que contrae el músculo. Este monosináptico está dentro del mismo nivel de la médula. Pero ¿qué pasa? Hay conexión entre niveles, porque depende el estímulo es la respuesta. Si uno apenas se quema un poco, es retirar la mano, retirar el dedo, mover la mano. Si uno es un estímulo intenso, que te quemas mucho, que es muy grave,
podemos mover el brazo o incluso salir corriendo, sin darnos cuenta, y todo como un reflejo. Entonces, puede ir comunicando con otros niveles, depende del tipo de estímulo, con cuántos niveles adyacentes va a comunicarse. Y después tenemos fibras que van a ir directamente hacia arriba, hacia el cerebro. Y esas son las fibras ascendentes. También hay fibras descendentes que vienen del cerebro, pero que conectan no solamente dentro de distintos niveles de la médula espinal, sino que hacia otros órganos del sistema nervioso central. Tienen que saber que existen estas. Nosotros nos vamos a concentrar obviamente en las fibras ascendentes y descendentes. Yo acá voy a nombrar algunas fibras de las ascendentes y descendentes que son las más importantes, que después las vamos a ver cuando veamos vías del sistema nervioso central en el tercer video. Pero bueno, vayan teniendo esta idea de cómo está formado. Fíjense, en el asta posterior vamos a tener el fascículo grácil y el cuneiforme, que son las vías de Golgi-Wurzel, que están divididas por el surco intermedio. Estas vías van a llevar la misma información, van a llevar una información propioceptiva consciente, o sea, la posición de nuestro cuerpo y el estado de si está contraído los músculos o no. Y a su vez ahí dentro, junto con eso, van a llevar lo que es el tacto fino. La táctil, que es vegetativa, o sea, inconsciente, la propioceptiva inconsciente va a estar llevado por estos dos haces, que son los extractos espinocerebelosos, porque van al cerebelo, nosotros no llega a ser consciente, y tenemos dos, este que es el directo y este que es el cruzado. Fíjense que tenemos de acá, pero del otro lado entraría también acá, y tendría un cruzado que iría acá y un directo que va acá. ¿Está? Mientras que acá adelante tenemos dos tractos que son los espinotalámicos, que van hacia el tálamo, que son de sensibilidad consciente, el anterior y lateral. Estos dos tractos van a llevar lo que es el tacto grueso, pero también van a llevar el dolor y la sensibilidad de temperatura. Y en cuanto a las fibras motoras, fíjense, hay un montón de fibras motoras, pero hay una que nos interesa, que está dividida en dos partes, que es la vía piramidal. En la vía piramidal vamos a tener esto que está acá, que es el tracto córtico espinal lateral, que es el fascículo piramidal cruzado, y tenemos el tracto córtico espinal anterior, que es el fascículo piramidal directo, que después también se va a cruzar, los dos se van a cruzar para ir hacia el músculo. Después vamos a encontrar un montón de otras vías, pero ya no son vías piramidal, no es vía piramidal, sino que son unas vías que no vienen de la corteza, vienen ya sea del vestíbulo espinal. Esto por ejemplo es para el equilibrio. Tenemos un montón de más, el importante son estos dos. Por último llegamos a lo que es la vascularización de la médula. Fíjense, tanto en la médula, dentro de su envoltorio va a tener una arteria radicular anterior y la radicular posterior. Estas van a ir desde arriba, desde el foramen magno, es más, vienen desde arriba, desde dentro del cerebro, desde el encéfalo bajan y llegan de punta a punta. Estas va a formarse principalmente la anterior por unión de las arterias vertebrales, por una rama de las arterias vertebrales, y esta otra que están acá, posteriores, van a ser unas ramas de las cerebelosas. Van a bajar a uno y otro lado y van a ir recibiendo, fíjense, a través de las raíces algunos fibras, algunos vasos que van a ir nutriendo y van a ayudar a la circulación. Y creí que tenía una imagen más acá, se debe haber chispoteado la imagen. ¿Por qué? Porque estas raíces, estas arterias radiculares que van nutriendo, vienen de distintos lados. A nivel cervical vienen también de las vertebrales, pero a nivel torácico y lumbar y parte de la parte lumbar vienen justamente de lo que son las arterias de la arteria aorta, tanto de la descendente, torácica descendente, como de la aorta abdominal. Y un poco más abajo van a venir de las lumbares.
Y va a haber refuerzos a nivel tanto de la intumescencia cervical como de la intumescencia lumbosacra. Van a haber como más refuerzo porque son zonas donde tienen más neuronas y necesita más nutrición. Y ahí tenemos las ramas de la vertebral que irrigan la intumescencia cervical, pero a nivel de la intumescencia lumbar hay una arteria específica que suele ser rama de alguna de las lumbares o de las últimas intercostales, que es la arteria de Adams-Kewicz, que ingresa y va a vascularizar lo que es la intumescencia lumbosacra. Por último, las envolturas de la médula, en realidad se continúan y son iguales a las membranas que envuelven lo que es los órganos encefálicos, o sea, el cerebro, todo, que son las meninges. Las meninges son 3 envolturas. La externa, que es la dura madre, fíjense, esto que está acá, estoy señalando ahí, es la dura madre, es dura, inextensible, está pegada al hueso. Esto es lo que envuelve. Por fuera de esto tenemos el espacio epidural, donde se hace la anestesia epidural. Por dentro de esto tenemos la aracnoides, que es una membrana que tiene dos hojas. La primera está pegada a la dura madre y la segunda es como un tejido areolar, como si fuera una goma espuma que está entre la capa externa de la aracnoides y la capa más interna de las meninges, que es la pía madre. Ahí en ese medio, entre esas trabéculas que se forman en ese lugarcito, circula el líquido cefalorraquídeo, porque eso es lo que nosotros llamamos el espacio subaracnoideo. ¿Ah? Y por dentro de lo que es la aracnoide tenemos la meninge más interna, que es la pía madre, una membrana que se une tan íntimamente a lo que es la médula, que es imposible separarla. O sea, si nosotros separamos, lo rompemos. ¿Ah? Y esto se va a meter en cada surco. Fíjense, acá en este surco se mete adentro y recubre toda la pía madre. En cambio, la aracnoide, que es este que está acá, no se mete en los surcos, sino que pega el salto ahí. Hacia acá, hacia los costados, tenemos, fíjense, unas prolongaciones de la pía madre que se llaman los ligamentos dentados. Parecen los dientes de un engranaje que están hacia acá en los costaditos. Y ahora sí, lo último del video, vamos a hablar de los nervios espinales o raquídeos. Nosotros ya habíamos hablado, esto es la médula espinal, esto es el asta anterior de la médula, esto es el asta posterior, estamos hablando de sustancia gris cuando hablamos de astas. De acá van a salir los nervios motores y acá van a llegar los nervios sensitivos. Tanto la raíz posterior, que es sensitiva, como la raíz anterior, que es motora, se van a unir para formar un único nervio, que es el nervio raquídeo. ¿Por dónde sale el nervio raquídeo? Por el agujero de conjunción. ¿Tá? Pregunta de examen. Ese nervio raquídeo que sale por el agujero de conjunción es mixto. Y cuando sale va a dar una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior es la que nosotros siempre estudiamos, que van a formar el plexo cervical, el plexo braquial, todo eso. La rama posterior, que generalmente es muy finita, va a inervar los músculos posteriores y la piel de la espalda. Es mucho más reducido. ¿Está? Entonces, no hay que confundir, es raíz posterior que es rama posterior de los nervios raquídeos. ¿Está? Esta es la raíz posterior, que es sensitiva, y esto es mixto. ¿Está? Esos conceptos tienen que estar claros. Obviamente, fíjense, acá también está dibujado esto que es la cadena ganglionar simpática. Ya la hemos estudiado en distintas partes. La cadena ganglionar simpática, algunas fibras de acá simpáticas van a venir acá, van a intercambiarse. Esto se llama rama comunicante blanco, que se va a intercomunicar con los ganglios, con la cadena ganglionar, y va a subir y bajar. Y bueno, eso es todo por este video y espero que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.